Un ejercicio sobre el polinomio de Taylor. Es un ejercicio de revisión de octubre 2021. El enunciado dice, se sabe que el polinomio de Taylor de orden 2, es importante ese dato, orden 2, de una función f en el punto 0 es p de x igual 2 más 3x menos 4x al cuadrado. Y g de x, otra función, que es igual a e elevado a la menos x más f de x al cuadrado. Siendo q de x el polinomio asociado a g, polinomio de Taylor asociado a g, también de orden 2 en el punto x igual 0. Entonces, pide para hallar q de 1. Y nos dan una serie de opciones. Es importante, primero, ver que se pide o se dan datos del polinomio de Taylor de orden 2. O sea que si observamos el polinomio asociado, P mayúscula de X, vemos que el mayor exponente es 2. Y con Q de X, que es el polinomio de Taylor asociado a G de X, también el orden es 2. Eso hay que tener cuidado porque a veces en los desarrollos, si se considera un orden mayor, por ejemplo 3 o 4, o se considera un orden menor, no se llega al resultado esperado. O sea, el resultado cambia. Así que hay que tener en cuenta el orden de los polinomios de Taylor que se dan en la letra del ejercicio. Bueno, vamos a resolverlo utilizando el teorema de Taylor. Yo lo copié del libro de Introducción al Cálculo de Peláez Bruno. No anoté la página acá, pero es el teorema 321, teorema de Taylor. O sea, nos dan una función f que tiene derivadas continuas de orden n más 1, o sea, quiere decir que podemos calcular f', f segunda, f tercera y así, hasta el orden n más 1, y siempre es en un entorno de un punto. En este caso es del punto x igual 0. Pero puede ser cualquier punto, no tiene por qué ser estrictamente 0. Entonces se puede aproximar la función f de x como una suma, como un polinomio, que se expresa como f de 0 más f' de 0 por x más f segunda de 0 por x al cuadrado y así. Siempre es una aproximación, salvo que también consideremos un resto que haría que esa aproximación fuera entonces igual a la función. Vamos a resolver el ejercicio, o sea, la función g de x dada, aplicando este teorema. O sea que si volvemos a ver la función g de x, que es e a la menos x
más f de x al cuadrado, vamos a tener que calcular g de 0, g' de 0, g segunda de 0. ¿Por qué hasta g segunda de 0? Porque el polinomio asociado Q nos dicen que es de grado 2. Ahora, como g de x es una suma de funciones, es e a la menos x más f de x2, vamos a precisar también calcular f de 0, f' de 0 y f segunda de 0. Cuando sustituimos en la función g x por 0, nos queda que g de 0 es igual a e a la 0, voy a escribir aquí, g de 0 es igual a e elevado a la 0 más f de x al cuadrado, porque como x vale 0, nos quedaría también f de 0. De ahí que necesitemos calcular f de 0, f' de 0 y f segunda de 0. Pero como ya tenemos el polinomio asociado a f, sabemos que f de x lo podemos aproximar como 2 más 3x más 4x al cuadrado, podemos calcular, sustituyendo x por 0, f de 0 que nos da 2, f' de 0 que nos da 3, y f segunda de 0 que es igual a menos 8. ¿Cómo sabemos esos valores? Y bueno, porque a través del teorema de Taylor, una función cualquiera la podemos aproximar en un punto, en este caso en x igual 0, como f de 0 más f' de 0 por x más f segunda de 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado. Eso estamos aplicando el teorema de Taylor. Y como nos dan f de x, el polinomio de Taylor asociado a f de x, podemos, comparando término a término, ver que, voy a cambiar el color aquí, que f de 0 es 2, es el término independiente. F' de 0 es el coeficiente de x, o sea, es 3. Y f segunda de 0 sobre 2 factorial, o sea, f segunda de 0 sobre 2 factorial, que es igual a 2 por 1, 2, es menos 4. ¿Sí? Todo esto es menos 4. Así que despejando f segunda de 0, pasando el 2 multiplicando, nos queda que f segunda de 0 es menos 8. Vamos a necesitar tanto f de 0 como f' de 0 como f segunda de 0. Bueno, como decíamos, si g de x es igual a e a la menos x más f de x2, x a la 2, sustituyendo x por 0 nos queda g de 0 es igual a e a la 0 más f de 0. Como e a la 0 es 1 y f de 0 lo acabamos de ver que es 2, nos queda que g de 0 es igual a 3. Ahora necesitamos calcular g' en el punto 0. Pero primero necesitamos derivar g de x, hallar la derivada primera de g, para poder hallar g' en 0. Eso lo vemos aquí.
La derivada primera, G', es la derivada de e a la menos x más f de x al cuadrado. Aplicando la propiedad de que la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas, podemos escribir que la derivada de e a la menos x más f de x al cuadrado es la derivada de e a la menos x más la derivada de f de x a la 2. La derivada de e a la u sabemos que es e a la u por u', o sea, por la derivada del exponente. Así que la derivada de e a la menos x es e a la menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. O sea que nos queda en definitiva menos e a la menos x. A ver, la derivada de e a la menos x es e a la u, o sea, e a la menos x, por u', que es la derivada de menos x. Aquí. Y la derivada de menos x es menos 1, o sea que esto nos queda e a la menos x por menos 1. El menos lo paso delante del e y nos queda entonces menos e a la menos x. Y la derivada de f de x al cuadrado es una función de función, o sea que tenemos que derivar f, nos queda f' de x al cuadrado por la derivada de x2, que es 2x. La derivada de f de x2 es la derivada de f de x al cuadrado por la derivada de x2. O sea que nos queda f' de x al cuadrado por la derivada de x2, que es 2x. Eso es lo que aparece aquí. No precisamos ordenar ni reducir, solamente derivar g. Así que nos quedamos en este punto, ¿sí? Aquí. Y como necesitamos g' de 0, sustituimos la x por 0. Nos quedaría menos e a la 0 más f' de 0 por 0. Sustituimos x por 0 en g'. Entonces esto nos da menos 1, f' de 0 era igual a 3, pero como está multiplicado por 0 se va, así que no, el resultado nos queda menos 1. Así que ya tenemos g de 0 y g' de 0. Ahora necesitamos calcular g segunda en el punto 0. Para eso tenemos que derivar g'. O sea, la derivada de g' nos da g segunda. Y es lo que escribimos aquí. G segunda de x es la derivada de lo que obtuvimos en el paso anterior. O sea, menos e elevado a la menos x más f' de x al cuadrado por 2x.
De nuevo, como tenemos una suma de funciones, podemos sumar las derivadas. O sea, es la derivada de menos e a la menos x más la derivada de f' de x al cuadrado por 2x. Bueno, la derivada de e a la menos x ya la hallamos en el paso anterior, era menos e a la menos x. Con este menos nos va a quedar más e a la menos x. Bueno, hago aquí. Tenemos que hallar la derivada de menos e a la menos x. Este menos lo podemos escribir como un menos 1, sacarlo para afuera, por ser una constante, y derivar solo e a la menos x. Pero la derivada de e a la menos x la habíamos hallado en el paso anterior, que era menos e a la menos x. Del menos 1 que lo volvemos a copiar. Entonces, por regla de signos, este menos con este menos se transforma en un más, nos queda e a la menos x. Es lo que escribimos aquí. Borro esto. Vamos a ver la derivada de ese producto. O sea, tenemos que hallar la derivada de f' de x al cuadrado por 2x. Nosotros sabemos que la derivada de u por b, u, en este caso, f' de x al cuadrado y b 2x, la derivada de u por b, la derivada del producto es u' por b más u por b'. En nuestro caso, entonces, u es f' de x al cuadrado y b es 2x. Aplicando la regla, tenemos que hallar la derivada de f' de x al cuadrado. La derivada, necesitamos hallar u'. ¿Sí? O sea, tenemos que derivar u. Si u es f' de x al cuadrado, u' es la derivada de f' de x al cuadrado. Es igual la derivada de f' de x al cuadrado, como es una función de función, nos queda f segunda de x al cuadrado por la derivada de x2, que es 2x. Así que vamos escribiendo aquí el resultado que nos queda para la derivada de f' de x2 por 2x. El u', entonces, es f segunda de x a la 2 por 2x. Pero el u' lo tenemos que multiplicar por b. B era 2x, o sea que nos queda multiplicado todo eso por 2x. Obtenemos esto que está aquí.
f segunda de x al cuadrado por 2x por 2x. Seguimos con la regla de producto. Más el u, que es f' de x2, por b', que es la derivada de b, o sea, la derivada de 2x, que es 2. Y obtenemos, entonces, esto que está aquí. Aquí de nuevo, o sea, lo que nosotros tenemos que calcular es g segunda en el punto 0. Entonces podemos ordenar o reducir o simplificar, pero si estamos apurados, simplemente sustituimos la x por 0 y hacemos todas las cuentas. Así que, si yo esto lo estoy grabando, así que después queda en el vídeo, ¿no? Sustituyendo en g segunda x por 0, nos quedaría e a la 0, que es 1, más f segunda en 0, pero como va multiplicado por 0 y por 0, se va, no lo consideramos, y más f' en el punto 0 que habíamos hallado arriba, que era 3 por 2. O sea que en definitiva nos quedó 1 más 6, g segunda de 0 es igual a 7. Con los valores que hallamos de g de 0, g' de 0, g segunda de 0, vamos otra vez al teorema de Taylor, que nos dice que el polinomio q de x asociado a g de grado 2 es g de 0 más g' de 0 por x más g segunda de 0 dividido 2 factorial por x al cuadrado. Sustituyendo los valores que hallamos para g de 0, g' de 0 y segunda de 0, nos queda 3 menos 1x más 7 sobre 2 factorial, que es 7 medios de x al cuadrado. Ese es q de x, el polinomio de Taylor asociado a g, de grado 2. Lo que hicimos fue sustituir los valores que hallamos de g de 0, que era 3, g' de 0, que es menos 1, y g segunda de 0, que es 7. En el polinomio de Taylor asociado a g. Nos queda como q de x igual 3 menos x más 7 medios de x al cuadrado. Pero la pregunta era q de 1. Así que en q de x ahora sustituimos la x por 1 y hallamos el valor numérico que nos pide. Y nos quedaría entonces 3 menos 1 más 7 medios. Y eso nos da 2 más 7 medios, o sea, 11 medios. Esa es la respuesta que nos están pidiendo. Q de 1 igual 11 medios. Así que la opción era, ¿no? La opción D. Estamos viendo la versión 1, no sé, capaz en otras versiones
no, el orden es diferente. 11 medios. Ahora, esta es la forma de resolverlo aplicando directamente el teorema de Taylor. Sería la forma correcta para resolverlo. También hay una forma más rápida, que la vemos ahora, pero el tema es que como en la prueba no dejan usar una calculadora y tener apuntes, se necesita recordar algunos desarrollos de Taylor de funciones. Así que para aplicar esta forma de resolución, en este caso necesitamos recordar el desarrollo de la función e a la x. Vamos a volver con la función g. Teníamos que calcular el polinomio de Taylor asociado a g de x de orden 2. Pero tenemos el polinomio de Taylor asociado a f de orden 2. El desarrollo de e a la x, que tenemos que recordar, lo podemos escribir como 1 más x más x al cuadrado sobre 2 más x a la 3 sobre 3 y así. Como estamos calculando de orden 2, paramos en x al cuadrado, no seguimos escribiendo términos. Pero si sabemos el desarrollo de la función e a la x, también sabemos, por ejemplo, el desarrollo de e a la 3x. Porque basta con sustituir x por 3x en el desarrollo de la función e. O sea que nos quedaría 1 más x, pero ahora escribimos 3x, más un medio de x al cuadrado. Y ahora escribimos un medio por 3x al cuadrado. Lo que nos quedaría 1 más 3x más 3x al cuadrado nos daría 9 medios de x a la 2. O sea que basta con recordar el desarrollo de la función e a la x para poder calcular e a la 3x o e a la menos x, que es lo que necesitamos en este caso. Porque la función g es e a la menos x más f de x al cuadrado. Así que e a la menos x, tenemos que sustituir la x por menos x. Lo escribo aquí. De nuevo, e a la menos x sería 1 más, en lugar de x escribimos menos x, más un medio, y en lugar de x al cuadrado escribimos menos x al cuadrado. Entonces nos quedaría 1 menos x y más un medio de x al cuadrado. Aquí queda 1 menos x y menos x al cuadrado nos da más x2, o sea que conserva el signo. X al cuadrado, un medio por x al cuadrado. Y tenemos e a la menos x. De la misma forma, si conocemos el polinomio asociado a f, que es
2 más 3x menos 4x al cuadrado, se puede calcular el polinomio asociado a f de x2. Lo que hacemos es sustituir la x por x al cuadrado. Así que nos quedaría 2 más 3x, o sea, más 3 por x al cuadrado, sustituimos la x por x al cuadrado, menos 4 por x al cuadrado, o sea que nos quedaría por 4x a la 2 elevado a la 2. Pero este término no lo consideramos porque queda de grado 4. Entonces nos quedamos con los dos primeros, o sea que sería 2 más 3x2. Una vez que tenemos los desarrollos de e a la menos x y de f de x2, podemos hallar q, sustituyendo e a la menos x por 1 menos x más un medio de x2, o sea, por e a la menos x, y f de x al cuadrado, que lo sustituimos por lo que acabamos de hallar, 2 más 3x al cuadrado. Ahí sí, necesitamos reducir y ordenar, y llegamos al mismo q de x que vimos anteriormente. Y por lo tanto, también llegamos al mismo valor para q de 1. Como ven, es un procedimiento mucho más rápido, pero que obliga a conocer los desarrollos de las funciones que aparezcan en la g de x que nos estén dando. Así que este método, yo lo que recomiendo es utilizarlo como verificación. O sea, resolver el ejercicio a través del teorema de Taylor de forma convencional y utilizar este método para verificar si lo que hicimos está bien. Tenemos que llegar al mismo resultado. O si no es verificación y hay poco tiempo y necesitamos intentar resolver un ejercicio de este tipo, utilizar este método para contestar más rápido. Pero lo mejor es hacerlo por el método que vimos primero. Así que el resultado entonces es Q de 1 igual 11 medios. Veamos por aquí.